Bueno, pues saludamos a los que vean la grabación, los que estén entrenando en casa y quieran compartir con nosotros estos ratos de programación. La semana pasada nos quedamos pendientes de terminar el ejercicio de moléculas, ¿vale? ¿Os acordáis más o menos? Consistía en que a mí me daban una cadena de caracteres, un string, con los átomos de una molécula. H2O, agua, ácido sulfúrico, etcétera, ¿no? Con la expresión química. Y yo tenía un vector de string con los nombres de los átomos y después un vector paralelo a ese vector de átomos que era un vector de cantidades. Hicimos toda la gestión relacionada con los vectores, todos los métodos que nos pedía y nos quedamos construyendo el método constructor. Así que sobre este vamos a retomar la explicación. Bien, pues aquí tenemos, os recuerdo, la clase molécula, ¿vale? Teníamos dos vectores que eran paralelos para indicar los valores de los átomos, los nombres de los átomos y paralelamente las cantidades de esos átomos en la molécula. Y luego teníamos, como era un vector parcialmente lleno, teníamos una variable que me iba diciendo cuántos elementos había y cuál era la primera casilla libre. Este método constructor es el que vamos a comentar en esta clase. Luego teníamos el método que me listaba, me daba un vector de tipo string con los átomos exactos. Es decir, si el vector parcialmente lleno que decía tenía 20 casillas, pero en realidad solo había 3 átomos, me construía un vector con 3 casillas donde se almacenaban esos 3 átomos y devolvía ese vector. Aquí lo que me decía era el método getAtomo. Yo le daba el nombre de un átomo y me buscaba a ver si en esa molécula estaba ese átomo. Si estaba, me devolvía la posición, perdón, me devolvía la cantidad exacta, y si no, pues la cantidad era cero. El buscar átomo es un método que tenemos que utilizar ahora nosotros, así que este me lo voy a saltar. El get número de átomos distintos, el get número de átomos totales y el método toString. Todo esto lo estuvimos implementando la semana pasada. También la semana pasada implementamos un pequeño main, que yo en este caso le he dado un par de modificaciones, en el que yo me generaba en la semana pasada, si os acordáis, yo me creaba string concretos para probar la funcionalidad, ¿no? En este caso he automatizado un poco el proceso para que el main me quedara un poco más limpio. Entonces, fijaros, me he creado una serie de fórmulas. La primera es una molécula correcta, H2O, el agua. La siguiente es una molécula incorrecta, ¿vale? Es una molécula incorrecta porque aquí le estoy pasando 0,2, ¿vale? En vez del el valor 2, le estoy pasando 0,2. Cuando en el enunciado especificaba que el primer dígito no podía ser un 0, ¿vale? Por eso es un error. Aquí también es una molécula incorrecta porque hay un 2 y antes no va precedido de un átomo, ¿vale? Porque el 2 siempre va a la derecha de un nombre de un átomo. Esta está bien, esto es el ácido sulfúrico. Esta también está bien, cloruro de sodio, la sal. Esta molécula, si no recuerdo mal, también debe de estar bien. Y esta molécula está mal, porque en este caso solo hay un átomo de sodio, y cuando solo había un átomo de sodio, no, el enunciado decía que no había que poner un 1, ¿vale? Bueno, pues fijaros como aquí tengo una representación de átomos correctos, de moléculas correctas y diferentes casuísticas de datos incorrectos. Entonces yo recorro este vector y en cada una de las casillas, para cada una de las moléculas, me intento con un try con un catch crearme la molécula y luego llamar a los métodos de control que he implementado. Bien, entonces una vez que ya hemos explicado el contexto, vamos a la complejidad de la sesión. Mira, no tenéis, antes se lo comentaba a los compañeros antes de darle a grabar, este ejercicio, por favor, que no sirva para hacer una idea de la dificultad del examen y para asustar, ¿vale? En este caso, para la construcción de este método, para la implementación de este método constructor,
pues quería utilizar expresiones regulares, pero la verdad que se nos ha ido un poquillo de las manos porque la expresión regular es muy difícil, ¿vale? Es ciertamente difícil, ¿vale? De hecho, es que para poder operar con esto no necesitaba una expresión regular, necesitaba dos. Necesito dos patrones, como veis aquí. ¿Cuándo va a pasar esto? Solo va a pasar en un caso muy concreto, ¿vale? En este caso, yo tengo una expresión regular que me comprueba si un átomo de la molécula es correcto. Es decir, para que un átomo, ya sabéis que el átomo es una pareja entre nombre del átomo y número de elementos de ese átomo. Entonces, fijaros cómo yo aquí definía, oye, pues mira, puede ser un carácter mayúscula y opcional puede ir acompañado de un carácter minúscula, ¿vale? Así identifico el átomo, por ejemplo, un ejemplo que cumpla este patrón, H, hidrógeno, solo tiene una letra mayúscula. Otro, Cl, cloro, tiene una letra mayúscula y una letra minúscula. No es obligatorio la letra minúscula. Después tenemos un número. Si solo tiene un dígito, ¿vale? La cantidad, por ejemplo, 2, 4, 8, pues es un número entre 2 y 9, porque el 0 no existe, no tiene sentido poner 0, y el 1 es mejor no ponerlo, ¿vale? En este caso decía, no es que mejor, es que no había que ponerlo. Entonces, o bien tiene un carácter, perdón, un dígito, está entre 2 y 9, y si tiene dos dígitos, dos cifras, pues que así admito el 10, por ejemplo, o el 11, o el 12, por eso admito también el 1, lo que no admito el 0. Pero así se definía un átomo. Así se definía un átomo. Pero en este caso, la molécula puede tener un número ilimitado de átomos. Puede tener al menos uno, por eso pongo el más. Puede tener o solo un átomo, o dos, o tres, o cuatro. Entonces, con esta expresión, yo valido, compruebo si la molécula que me dan por parámetro en el método constructor, lo que yo he llamado fórmula, es correcta o no es correcta. Pero claro, la dificultad aquí es que no tenemos nada que diferencie un átomo de otro. No tenemos un token que yo pueda utilizar para separar un átomo de otro. Si yo, por ejemplo, hubiera dicho, mira, la molécula, cada pareja, nombre de átomo, cantidad de átomos, separo uno del otro con un token, por ejemplo, coma, punto y coma, guión. Entonces yo aquí directamente añadiría, por ejemplo, guión. Entonces sería simplemente, bueno, aquí no, miento, sería aquí, guión. Funcionaría exactamente igual. La diferencia es que yo para de la molécula completa, del string completo, poder obtener los diferentes átomos, tendría un token para poder utilizarlo con un split y de ahí sacar los diferentes átomos. Pero no tenemos ese token. Entonces, esto dificultaba un poquito más el ejercicio. ¿Cómo voy a sacar los diferentes átomos de la molécula? Pues para eso necesitaba otra expresión regular que me identificara un átomo. Fijaros que la expresión regular prácticamente es la misma. Fijaos que tengo lo de la A a la Z a Z, a Z mayúscula, a Z minúscula, y los números. ¿Cuál es la diferencia? Hay dos diferencias. La primera, no está el más, porque yo aquí no quiero identificar toda la expresión, sino que yo quiero ver las subexpresiones que hay dentro de la expresión. Quiero ver los átomos que hay dentro de la molécula. Primera diferencia. Y segunda diferencia, fijaos cómo el átomo se dividía en dos apartados. Nombre del átomo, cantidad. Y fijaros cómo aquí el nombre del átomo lo he puesto entre paréntesis y la cantidad de elementos del átomo lo he puesto entre paréntesis. Que por cierto,
Sí. Y la cantidad. ¿Para qué sirve esto? Para poder funcionar con un group. El método group de una expresión, cuando yo saque la expresión 2 y saque un átomo concreto, yo puedo hacer group 1 y saco la primera parte de la expresión. Group 2 y saco la segunda parte. Entonces, la expresión, cuando yo quiero utilizar el group para poder sacar los elementos, en la expresión tengo que poner los diferentes grupos, encorsetarlos en paréntesis. Entonces, esas son las dos diferencias. La primera, esta expresión primera, lo que he llamado expresión, aquí os lo he puesto entre comentarios. Este es el patrón general para validar la molécula entera. Pues tengo la expresión completa, que esta ya la definimos la semana pasada. Y después me he creado una segunda expresión para sacar, para extraer los diferentes átomos de la molécula. Y las dos grandes diferencias son que aquí solo defino esta expresión, valida un solo átomo, y que la diferencia del átomo entre símbolo y cantidad lo he puesto entre paréntesis. Desde aquí hasta aquí y desde aquí hasta aquí. ¿Vale? Y esto, como todo este grupo es opcional, por eso esto lo saco del paréntesis. ¿Vale? Bueno, pues me creo mi objeto patrón, mi objeto pattern, mi objeto matcher, y aquí lo mismo, mi objeto patrón 2, que es un pattern, y acoplamiento 2, que es un matcher. Entonces, lo primero que tengo que hacer, a mí me dan la fórmula entera de la molécula, lo primero que tengo que hacer es comprobar que eso coincide con el patrón general. Porque si no coincide con el patrón general, directamente lanzo la excepción de, en este caso sería ilegal algún excepto. Es un parámetro, lo que me están dando aquí es un parámetro irregular. Pues fórmula no válida. Le pongo el mensaje como podéis poner que os dé la gana. Y en el caso de que sí cumpla el patrón, esto ya no me sirve para nada, porque esto es simplemente para ver si cumple o no cumple. Ahora tengo que ir troceando. Y para eso ya utilizo la expresión 2. Fijaros cómo el if primero es con acoplamiento, que es un objeto que utiliza la expresión esta, la general, mientras que aquí ya solo voy a trabajar con acoplamiento 2, que es la expresión que valida un átomo concreto. Entonces, mientras que yo en la expresión general, en la fórmula, encuentre fragmentos que cumplan el patrón, ves dándomelo. Entonces, el método acoplamiento 2.find lo que hace es, ¡pum!, recorta, extrae de la expresión general el primer átomo. Entonces, yo tengo el primer átomo. Con el método group voy a sacar de esa subexpresión los diferentes componentes, que yo he definido dos componentes, el nombre del átomo y la cantidad. Entonces, group 1 me devuelve el primer valor. En este caso es el nombre del átomo. Mientras que group, cuando le paso 2, me devuelve el segundo valor, que es la cantidad. Entonces, empiezo. Cojo el primer patrón. Hidrógeno, la H. Lo meto en la variable AUS. ¿Os acordáis que también me pedía que la molécula no podía tener átomos repetidos? Es decir, esta expresión que he dicho antes que estaba bien, es que no me había dado cuenta, esta expresión está mal, porque aquí tiene hidrógeno en dos átomos y aquí vuelve a tener hidrógeno en un átomo. Eso también es un error. ¿Vale? Cuidado, que se me había olvidado esto. Entonces, cuando yo capturo con el grupo 1 el nombre de la molécula, primero llamo un método privado. ¿Por qué es un método privado? Porque yo no lo voy a llamar desde fuera, es un método interno mío para poder construirme el objeto molécula. ¿Qué se llama buscar átomos? ¿Qué hace el buscar átomos? Busca
en el vector de átomos ese átomo concreto que acabo de leer. Si devuelve un número distinto de -1, ya sabéis, los típicos buscar. Si devuelvo -1, quiere decir que no está. Si devuelvo un número distinto de -1, el 0, el 2, el 4, es la posición donde está. Entonces a mí lo que me importa es que esté o no esté. Si está, si devuelve un número distinto de -1, lanzo otra excepción, otra illegal argument exception, en este caso con el mensaje átomo repetido. Sí, mira, la molécula sí cumple el patrón, pero en este caso hay átomo repetido. ¿Y si no me devuelve? Si me devuelve -1, pues entonces continúo. Átomos en la posición número de elementos, le asigno el AUX y cojo la segunda parte de la subexpresión, que es la cantidad, lo meto en AUX. Si ese AUX es null, ¿vale? Si ese átomo, si ese AUX es null porque no hay, porque ya sabéis que la cantidad no es obligatoria, ¿vale? Entonces lo que hago es que si es distinto de null, repito, si es un valor, lo convierto a entero y lo meto en el vector de cantidades. Y si es null, quiere decir que es el valor 1, en cuyo caso meto el valor 1, aunque yo en la expresión no se lo dé. ¿Vale? Aquí podríamos también haber hecho esta conversión de íntegros, también con un try, con un catch, por si no puedo convertirla y haber generado otra excepción. ¿Vale? Nos lo podemos apuntar para hacerlo. Y bueno, y al final, una vez que he insertado en los correspondientes vectores, número de elementos, ¿vale? Bueno, pues ese sería el método constructor. El buscar átomos no tengo ni que comentaros porque es una tontería, simplemente aclararos por qué es privado, ¿no? Porque es un método que no lo voy a llamar desde fuera, sino que es un método interno para hacer una labor interna que necesita el método constructor. Y lo único que hace es recorrer el vector, pues como siempre, desde 0 hasta que sea la i menor que número de elementos y comprueba si átomo en la posición i coincide con el átomo que me da. ¿Que coincide? Pues retorno esa posición. ¿Que después de todas las vueltas no coincide en ninguna? Pues retornaré -1 porque no estará. ¿Vale? Bueno, pues alguna dificultad, bastantes dificultades supongo. Pero repito que no tenéis que quedaros con esto como el nivel de presiones regulares que me pueden... Bueno, puede caer, por supuesto, pero no nos vamos a ir a tal extremo, ¿vale? Para ver un poquito el nivel, podemos irnos directamente al examen que hicimos en febrero del año pasado, ¿vale? Entonces, ¿tenéis alguna duda sobre este ejercicio? ¿Pasamos ya pasamos al segundo ejercicio que os tengo preparado? Sí, pasa, porque este en realidad hay que verlo con mucha tranquilidad. Venga, pues vamos a hacer el ejercicio de febrero del año pasado. Bueno, antes vamos a leer el enunciado, que lo tengo por aquí. Aquí. Bueno, pues vamos a pasar de ser químicos a regentar una tienda de ropa, ¿vale? Vamos a cambiar de profesión muy rápidamente. Entonces, en el ejercicio, básicamente, lo que tenemos que hacer, ¿vale? No me pongo a leer la literatura para no perder el tiempo. En el ejercicio yo lo que tengo que hacer es validar códigos de barra. Yo tengo diferentes prendas, yo tengo que hacer la gestión de almacén, el inventario, mejor dicho, el inventario de una tienda de ropa. Y lo que tengo que comprobar es que los códigos, las codificaciones que le he puesto a cada prenda de ropa son correctas. Vale, entonces, básicamente mi ejercicio es que yo voy a recibir un vector con una serie de etiquetas y yo tengo que comprobar si la etiqueta es correcta o no es correcta. Eso es lo que tenéis que hacer. ¿Vale? Y bueno, la etiqueta pues tiene unas ciertas características. Lo primero que tiene que tener la etiqueta es un carácter en mayúscula. Y ese carácter tiene tres alternativas. La H, si la prenda de vestir es para hombre. La M, si la prenda de vestir es de mujer.
O la B, si la prenda de vestir es para bebé. Bueno, lo tenéis aquí especificado, ¿eh? Hombre, mujer o bebé. Después tenéis que recibir, el código tiene que tener un número compuesto de 5, y que exactamente 5 cifras. Punto, no tiene más. Después tiene que recibir un carácter, también mayúscula, que puede tener valor E o A. E es el origen. Si E quiere decir que es de Europa y A quiere decir que es americano, el producto, el origen, ¿no? Donde se ha fabricado. Perdón, América no Asia. Si ha sido producido en Europa o si ha sido producido en Asia. Y después tiene otros 2 dígitos de control. Pero además de especificar que tienen que ser 2 dígitos, además de especificar que tienen que ser 2 dígitos, además de eso, tiene un carácter, tiene una funcionalidad que es validar los 5 dígitos anteriores. Porque el valor este es el resultado de hacer la sumatoria de todos los dígitos de aquí. ¿Veis? 5 y 4, 9, 9 y 3, 12, 12 y 2, 14 y 1, 15. ¿Veis? Que este es el valor 15. ¿Vale? ¿Eso me lo hace un patrón? No, eso no me lo hace un patrón. ¿Vale? Es decir, la validación de elementos no tiene por qué ser siempre a base de un patrón. En este caso se puede combinar con otras cosas. El patrón lo que se va a asegurar es que aquí haya una H, una M, una B, que aquí haya 5 números, que aquí haya una E o una A y que aquí haya 2 dígitos numéricos. Y después de eso, yo voy a tener que trocear lo mismo que antes con un grupo. Y luego, cuando tenga estos 5 números y tenga estos 2 números, pues comprobaré que la sumatoria de estos números suman este. ¿Vale? Entonces, aquí tengo que hacer una expresión, pero esa misma expresión, porque la expresión que yo hago es para un código. Aquí no tengo múltiples códigos concatenados, tengo un código. Y esa expresión, con un grupo, la voy a trocear. Luego no tengo que tener 2 expresiones, como lo que repito, que el otro era un caso muy extremo. Y bueno, pues básicamente el ejercicio lo que tiene que hacer es eso. Lee todo esto y pues, al final va diciendo, pues, oye, pues mira, pues el código no es válido, ¿vale? El patrón no es válido. ¿Cuál es la diferencia? Pues el patrón es que no cumple el patrón, ¿vale? Por ejemplo, esto aquí veo una H que es minúscula. Cuando la H es primera, H, M o B, tiene que ser mayúscula. Luego, puede haber 2 tipos de errores. Uno, porque no cumple el patrón, y otro, porque aun cumpliendo el patrón, no cumple lo de los códigos. ¿Veis? Aquí tengo 0, 0, 0, 1, 1, la sumatoria de los dígitos aquí es 2, y sin embargo aquí tiene un 11. Entonces yo tengo que dar 2 posibles errores. Patrón no válido o código no válido. Y luego, en el caso de que el código esté correcto, ¿vale? Pues yo tengo que decir, pues mira, pues de bebé, es de hombre, es de mujer, ¿vale? Y ha sido fabricado y dónde ha sido. Eso es lo que tiene que hacer mi programa. ¿Vale? Este es un ejercicio monotema, expresiones regulares, como me pedisteis la semana pasada. Bueno, pues vamos directamente a echarlo a andar. En el proyecto, que por cierto, os he subido, o he puesto en el foro, o he subido directamente el proyecto, bueno, la semana pasada, y aquí tenéis 2 ejercicios que ni los miréis, porque estos son de PSP. Es decir, que si ya os asustado un poquillo el ejercicio de la molécula, si veis encima de todos los de PSP con socket, hilo y tal, pues entonces ya os pegáis un tiro. Así que esto no le hagáis ni caso, ¿vale? Ya para la próxima subida que haré mañana o pasado, pues quitaré los 2 proyectillos, ¿vale? Entonces aquí tenéis el reto 11, que es el reto que estuvimos corrigiendo la semana pasada y el que tenéis aquí, el que os he comentado ahora, y este es el examen antiguo, que concretamente el examen de febrero del año pasado. Bueno, pues vamos a maximizar un poquito aquí el zoom. Y bueno, pues esto era el array que tenemos que validar, ¿vale? El vector de producto, que bueno, ya no tengo nada que comentarlo. Y bueno, aquí empieza el ejercicio. Primero me creo una expresión regular, le he llamado P expresión regular, y fijaros.
aquí el primer dígito. Es decir, lo que es el patrón es lo que acabo de sombrear. Entre corchetes, los diferentes caracteres que acepto. Ese corchete, los diferentes caracteres, es H, O, M o B. No es que afecte H, M, B. ¿Vale? Nosotros en la semana pasada, como los caracteres que queríamos eran muchísimos, desde la A hasta la Z, en lugar de poner entre corchetes A, B, C, D, pusimos el carácter guión. Con el guión lo que puedo poner es intervalos de valores que están en la tabla ACI consecutivo. Entonces nosotros poníamos A-Z. Cuando no tengo un intervalo consecutivo, sino que tengo diferentes valores, pues los tengo que poner uno detrás de otro. Pero es entre corchetes las diferentes opciones. Una, o bien otra, o bien otra. Esa es la expresión. Si el hecho de poner la expresión entre paréntesis es porque yo quiero trocear la expresión con el grupo. Por eso digo, oye, mira, cuando yo te pida grupo 1, devuélveme esto. ¿Vale? Ese sería el primer elemento. Después, esto sí que lo hicimos la semana pasada, yo quiero dígitos, valores, entre 0 y 9. Ahora, pero quiero concretamente 5. Pues eso se expresa mediante esto. Oye, podríamos haber puesto entre corchetes de 0 a 9. Al lado, entre corchetes de 0 a 9. Al lado, entre corchetes de 0 a 9. Y así 5 veces. Sí. Pero esta forma es bastante más elegante. Y, fijaos, lo pongo entre paréntesis. Oye, Fran, pero es que de esta forma, cuando yo haga el group 2, me va a devolver los 5. Claro, yo para hacer la sumatoria de las cifras, tendré que trocearlo de alguna manera. Yo podía poner de 0 a 9 entre corchetes y después entre paréntesis, de 0 a 9 entre corchetes y después entre paréntesis. También. Entonces tendría con el group 1 la primera letra, con el group 2 el primer dígito, con el group 3 el segundo, con el group 4 el tercero. ¿Se podía hacer? Sí, queda bastante feo, pero sí. Ahora si queréis lo podemos probar. Bueno, pues yo en este caso lo que he hecho es coger los 5 números de una tacada, aunque luego los quiera trabajar de manera independiente. Luego tengo mi tercer grupo, que es o una E o una A, y mi cuarto grupo, que es lo mismo que este, más que en vez de ser 5 dígitos, pues son 2. ¿Hay alguna duda con esta expresión regular? Parece más fácil, ¿no? Bien, pues sobre la expresión regular me creo mi patrón. Con mi pseudo constructor compile, pasándole el patrón, la expresión regular, me creo mi objeto pattern. ¿Vale? Esto no es nada, esto es simplemente para mostrar por pantalla los productos. Y yo lo que voy a hacer, en lugar de hacer un system.out, pues cada vez que yo valide un producto, lo que voy a hacer es que me voy a crear un vector espejo, un vector que va a tener tantas casillas como productos, y en cada una de las casillas donde hay un producto, lo que voy a poner es si es válido, no es válido, si el patrón no es válido, si el código no es válido, o si sí es válido, ¿vale? Lo voy a ir metiendo en el vector descripción. Simplemente por eso. Lo podía haber hecho directamente mostrado por un 7.2, pero no me da la gana. Bueno, pues aquí simplemente muestro el enunciado, me creo mi vector de descripción de producto con el mismo número de casillas que el vector de productos, por eso es lo que digo que es un vector espejo, y aquí recorro para ir viendo cada uno de los productos, cada uno de los códigos de barra. ¿Vale? Ahora, dentro del for, aquí es donde empezamos a trabajar con el patrón. Bueno, pues cojo cada una de las posiciones i del vector de producto y tengo el elemento. ¿Vale? El elemento, la variable elemento es la que tengo que trabajar, la que tengo que comprobar si casa con el patrón, si no casa, pues ya he terminado, digo que no casa. Y si casa, tengo que ir troceando con el group para ver los números esos, si cumple la condición, no cumple, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, entonces, esto siempre empieza, me creo ya por fin mi objeto matcher, ¿vale?
¿Por qué me he declarado aquí la expresión regular y aquí el patrón y no he esperado hasta aquí para crearme el objeto matcher cuando en el ejercicio anterior me lo creaba todo juntito? Bueno, pues porque mientras que el patrón y la expresión regular se crea una sola vez, aquí me tengo que crear un objeto matcher por cada uno de los elementos, en cada una de las vueltas. Por eso hay una disfunción en cuanto a la posición que no pasaba anteriormente. Anteriormente solo le daba una única expresión, una única molécula. ¿Vale? Bueno, pues en definitiva, que yo por cada vuelta yo tengo un elemento y yo ese elemento, ¡pum!, me creo un objeto matcher. Si el método matches me devuelve que sí, quiere decir que el producto que me dan, la camiseta que me dan, casa con el patrón, es válida. Si no, si yo me voy al else, pues directamente meto en la descripción del producto, en el vector este espejo, meto patrón no válido. ¿Vale? Pues entonces, en el caso de que matches, de que encaja, estos son meras estadísticas, al final también tiene que decir cuántos códigos eran válidos, etcétera, etcétera, ¿vale? Esto es cuestión de estadística que se mostraba después. No me interesa demasiado, no me interesa mucho. Ahora, lo que tengo que hacer... perdón, que me he ido aquí. Me he equivocado de if. Aquí. En el caso de que engancha. Vale, pues patrón válido. Ahora, tengo que trocear. ¿Cómo? Con el grupo. Grupo 1, este es el tipo de cliente, si es hombre, mujer o bebé. Con el grupo 2, el codiguito de 5 números. Con el grupo 3, si es de Asia o de Europa. Y con mi grupo 4, el dígito de control. Todo, fijaros, el grupo me lo devuelve todo como tipo string. ¿Vale? Luego, si yo aquí estoy trabajando con números y aquí con números, tendré que hacerle una conversión. Bueno, lo primero que voy a hacer, la sumatoria de estos 5 dígitos. Bueno, aquí lo he hecho de una manera un poco, quizá lo veáis un poquito extraño, ¿vale? Básicamente lo que hago es que recorro cada una de las posiciones del string y llamo al método charat. El método charat lo que hace es, como realmente internamente un string no es más que un vector de tipo char, el método charat me da un char concreto, el que yo le dé en la posición. Si yo le doy charat 0, me devuelve el primer dígito. Charat 1 me devuelve el segundo. Charat 2 me devuelve el tercero. Entonces aquí, esto es un poco rarillo, lo que hago es el identificador este, que es donde está el código de 5 números, en el charat, primero 0, después el 1, en cada uno de los dígitos, le resto el carácter 0. El 0, pero entre comillas. Y eso lo convierto ahí. Bueno, esto es una manera un poco enrevesada de obtener el int en cada uno de los números. ¿Vale? Y esto es porque como dentro del código AZO, el 0 está en la primera posición. En la siguiente posición, que no sé en qué posición está, me lo invento, en la 40. El 1 está en la 41, el 2 está en la 42, el 3 está en la 43 y el 4 está en la 44. Si yo resto la posición 44 menos la posición 40, pues tengo el 4. Es una manera un poco enrevesada, ¿no? Esto lo podíamos haber hecho de la manera más sencilla, simplemente identificador, que es un string, lo convierto a int, como integer.parseInt, ¿vale? Y después, con un pequeño bucle, voy sacando las diferentes dígitos. ¿Cómo? Pues ya sabéis que cualquier número, el 1, 2, 3, 4, 5, módulo 10, me quedo con la unidad, me quedo con el 5. Y ese 5 lo acumulo en la sumatoria esta. Si yo después lo divido entre 10, me quito el 5 y me quedo con el 1, 2, 3, 4. Si esas dos operaciones las hago en un bucle while, pues del 1, 2, 3, 4, en la siguiente vuelta le hago tanto por ciento 10, módulo 10, me quedo con el 4 y acumulo. Y luego, si lo divido entre 10, me quito el 4 y me quedo con el 1, 2, 3. En la siguiente vuelta, módulo 10, me quedo con el 3
Y dividido entre 10, le quito 10, me quedo con el 12. ¿Vale? Os diréis, coño, pues esa es una manera, lo mismo de difícil que esta. ¿Vale? En definitiva, lo que yo quiero es hacer la sumatoria de los dígitos de ese número de 5 dígitos. Punto. Entonces, si esa sumatoria coincide, ¿vale? Si ese... bueno, aquí lo que estoy haciendo es convertir la sumatoria esta, ¿vale? La estoy convirtiendo a tipo string. Y compruebo si esa sumatoria convertida a tipo string coincide con el dígito de control. ¿Vale? Que también diréis, Fran, qué difícil, leche. Pues convierte el dígito de control a entero y hago una comprobación de un número igual a otro. Pues también se podía hacer. ¿Vale? Entonces, en definitiva, lo que yo estoy comparando aquí es si esta sumatoria coincide con el dígito de control. Si coincide con el dígito de control, entonces la etiqueta es totalmente válida. Y si no, el else, lo que meto en el vector de descripciones es código inválido. ¿Vale? En este caso no es el patrón, sino el código el que es erróneo. ¿De acuerdo? Bueno, en el caso, seguimos, en el caso de que pase el segundo filtro, pues ya de lo que se trata es de ir obteniendo toda la información para componer el texto que tengo que escribir. En este caso, pues, descripción, que es lo que yo voy a escribir en el vector. Prenda de, ahora, si el tipo de cliente es H, pues le concateno hombre, si es M, le concateno mujer, y si es P, le concateno bebé. Y luego a eso le concateno fabricado en, y si el término origen, que será el group 3, si el origen es una E, pues le añado Europa, y si no, le añado Asia. Y al final, esa descripción es la que engancho aquí. ¿De acuerdo? Ese era el ejercicio. Ese es un ejercicio de envergadura de examen. ¿Vale? Ejecuto por aquí. ¿Veis? La primera es una prenda de hombre, fabricado en Europa, coincide, los dígitos de control, el patrón, todo coincide. La segunda también. La tercera no es un patrón válido. ¿Por qué? Porque el primer carácter es una A y la A no es válida. La válida era la H, la N o la B. La siguiente, pues en este caso el patrón coincidía, pero el código no era válido, porque si yo hago la sumatoria 1, 2, 3, 4, 5, el resultado era 15 y aquí tengo 11. ¿Vale? Bueno, etcétera, etcétera. No tengo porque no hace falta que hagamos todas las cosillas estas. Bueno, ¿pinta mejor las expresiones regulares o siguen pintando fatal? Vamos a ver. Mejor, mejor. Un poquito mejor ahora. Sí, sí, es cuestión de verlo con algo más sencillo que la otra vez que nos liamos un poco. La expresión que utilizamos la otra vez era más, era más complicada, ¿vale? Pero no era complicada la expresión en sí, sino era complicada el recuperar los elementos de la expresión, ¿vale? Bueno, sobre estos dos ejercicios vamos a jugar un poquito, vamos a ir metiéndole variantes para ver si podemos seguir ejercitando estas cuestiones, ¿vale? Una de las cosas que me preguntasteis la semana pasada, y voy a volver a retomar al ejercicio de la semana pasada, era, ¿qué pasa si yo inicialmente me he creado un vector de átomos de 10, pero qué pasa si yo tengo una molécula que se compone de 15 elementos distintos? ¿Cómo puede ese vector ir creciendo cuando se llene? Eso es lo primero que vamos a hacer como variante de los dos ejercicios que planteé, ¿vale? Volvemos a compartir. Vale, entonces, retomamos el reto 11. En este caso, ¿qué pasa? Yo me he definido el vector de átomo y cantidades a 10, porque he dicho, bueno, mira,
Por ejemplo, no creo que haya moléculas que tengan más de 10 elementos, pero ¿y si sí? Pero ¿y si sí hay moléculas que tengan más elementos? Bueno, pues yo en este caso lo que voy a hacer es que voy a reducir y me voy a crear inicialmente el vector de 3. ¿Vale? Y en el main voy a crear una molécula que tenga 5 elementos. Perdonad los que hayáis estudiado química alguna vez, porque estoy a punto de cometer una aberración. Por ejemplo, Na2, Cl3, H3 y O3, ¿vale? Esta molécula no tengo ni idea, lo mismo me la acabo de inventar, tiene unas propiedades curativas maravillosas y me forro, ¿vale? Pero bueno, por lo menos vamos a utilizarlo para que esto funcione, ¿vale? Fijaros cómo aquí tengo un átomo, dos átomos, tres átomos y cuatro átomos. Si yo esto lo ejecuto, me va a pegar creo que me va a pegar una petarda del copón. No, aquí, sí. Una petardada del copón, ¿vale? Me está diciendo que estamos fuera de rango, ¿vale? Bien, pues, ¿cómo puedo yo modificar mi famoso método constructor kilométrico, que ya de por sí es muy grande, para que esto funcione? Bueno, pues yo me tengo que buscar dónde hago la inserción, dónde estoy insertando, ¿vale? Bueno, antes de eso me voy a crear una constante que sea capacidad inicial. En vez de estar arrastrando ahí con números, me voy a crear una variable estática, final, por eso se llama constante, que se llame capacidad inicial, que tenga el valor 3. Y aquí, y bueno, y si le pongo el tipo, hasta me funciona, ¿eh? Cuidado. Bueno, pues capacidad inicial, capacidad inicial. No, pero estoy pensando que capacidad inicial no me gusta. Bueno, venga, va, capacidad inicial, ¿vale? Capacidad inicial 3. Bien, ahora, ¿dónde inserto? ¿Dónde hago la inserción? Aquí. Aquí. Esta es la inserción. Bueno, pues yo aquí lo que voy a poner en el momento. No, mentira, mentira, perdonad. También estoy haciendo una inserción aquí. ¿Vale? Vale, pues entonces vamos a suponer, vamos a hacerlo mejor. Toda esta parte es la inserción. ¿Vale? Bueno, pues antes de hacer la inserción, yo voy a hacer una comprobación. Si número de elementos coincide con uno de los dos vectores, porque los dos son espejos, tienen el mismo número de casillas. Por ejemplo, que atoms.length, ¿qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir que número de elementos sea igual que átomos.length? ¿Quién me lo dice? ¿Qué significa? Que el vector está lleno. ¿Sí o no? Si el número de elementos dice hay 10 elementos y la longitud del vector es 10, ¿qué quiere decir? Que el vector está lleno. En ese caso voy a llamar a un método que se llame duplicar vectores. Y el método de duplicar vectores lo que va a hacer, si el vector de átomos y el vector de cantidades tienen 3 casillas, me lo voy a hacer de 6. ¿Vale? Ese método es un método total y absolutamente auxiliar. No se va a llamar desde fuera, sino que es un método supletorio
para que cuando el vector se llene, duplique su capacidad. Por lo tanto, es primeito. Bueno, pues me voy por aquí. Primer, voy, duplicar vectores. Bueno, ¿y qué hace el duplicar vector? Muy sencillo. Se crea un vector de átomos auxiliares, átomos aux, podríamos llamarle así, un vector, me faltan las corchetes, con tantas casillas como el vector original de átomos, punto len, multiplicado por 2. Por eso le llamo el método duplicar. Va a tener el doble de casillas, pero no tiene nada, está vacío. ¿Eh? Y también le voy a declarar otro vector, en este caso era de enteros, cantidades aux, que va a tener tantas casillas como el vector de cantidades por 2. Primer paso. Segundo paso. Voy a copiar todos los elementos del vector de átomos a las primeras casillas del vector átomos auxiliar y todas las cantidades del vector de cantidades a las primeras casillas del vector de cantidades aux. Mientras que y sea menor que un elemento y más mal. Y aquí átomos aux en la posición y es igual a átomos en la posición y. Y cantidades aux en la posición y es igual a cantidades en la posición y. Listo. Entonces, yo tengo un vector de 3 casillas, con hidrógeno, oxígeno y cloro, por ejemplo. Y el vector está lleno. Yo me creo un vector de 6 casillas, el hidrógeno lo pongo en la casilla 0, el oxígeno en la casilla 1 y el otro no me acuerdo lo que era, en la casilla 2. Entonces tengo un vector que tiene las 3 primeras casillas ocupadas, mi num elemento sigue valiendo 3, mi num elemento ahora me puede apuntar a la primera casilla libre de ese nuevo vector. Perfecto. Pero claro, no sé ya. Yo lo que quiero es, estos son 2 vectores aquí locales en el método. Yo lo que quiero es que el vector átomo sea así, que el vector cantidades sea así. Punto. Y listo. Y diréis, Fran, pero ¿esto cómo se hace? Bueno, en alguna sesión anterior ya os he explicado que los vectores utilizan el operador new y los objetos también. ¿Eso qué significa? Bueno, pues que en Java, para yo declararme un vector, en realidad tengo que hacer una reserva de espacio en memoria para albergar ese vector. Entonces, aunque nosotros trabajamos aquí como átomos en aux, átomos aux, eso en realidad es una dirección de memoria donde está la primera posición del vector. Y cuando hacemos átomos aux entre corchetes 3, lo que hago es irme a la dirección de memoria donde está la posición 0 y desplazarme hasta la posición 3. Pero esto, átomos aux, no es una variable que tiene un vector. Eso es entre comillas. Realmente átomos aux lo que tiene es la dirección de memoria donde está almacenado el vector, repito, en la memoria. Entonces, cuando yo
me declaro aquí este vector, me estoy declarando un espacio de zona de memoria. Y átomos aux es una variable que almacena esa dirección. Si yo digo átomos igual a átomos aux, átomos, que es una variable que me dice dónde estaba apuntado el vector de átomos, pasa a apuntar, pasa a tener la dirección de átomos aux. Entonces me diréis, pero si yo tenía una región de memoria ahí para mi vector de átomos y ahora mi átomo está apuntando a otro sitio, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado con ese vector que yo me declaré de átomos que tenía 3 casillas? ¿Se queda almacenado ese residuo en la memoria? No. Java es maravilloso por eso. Java tiene una cosa que se llama recolector de basura. Java se da cuenta de que hay ahí un espacio en memoria que yo en un programa que estoy ejecutando lo declaré, pero que ya no lo estoy utilizando y directamente lo elimina. Y digo esto porque si tenéis experiencia en programar en otros lenguajes, como por ejemplo C o C++, C y C++ no tienen recolector de basura. Entonces, tengo yo que borrarlo explícitamente. Pero Java no. Entonces, yo simplemente me creo otros vectores más grandes, copio los elementos, copio los valores de los vectores iniciales y directamente renombro. Y ya tengo el vector con el doble de casillas. ¿Habéis visto antes cuando lo he ejecutado? En el último elemento no he podido hacerlo, me ha dado un error. Vamos a ver ahora. Sin ningún problema. ¿Vale? Bueno, pues esta era una duda que quedó en el tintero la semana pasada. No recuerdo, no sé si estaba aquí, si está aquí ahora mismo el que me la propuso. Pero bueno, si no, seguro que lo ve en la grabación. ¿Vale? Bueno, pues era una duda. Otra cosilla que quería comentaros. Otra cosilla que quería comentaros. Pero para eso ya voy a hacer cambios más grandes. Así que me voy a crear otro proyecto, otro pacaje, perdón. Vale. Estaba diciendo, lo he dicho al principio como introducción al ejercicio. ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría si en el caso de trabajar con una molécula tan difícil, es decir, que cada átomo estuviera uno pegado a otro, en vez de tenía que trabajar aquí con dos expresiones regulares, una para validar, otro para ir cogiendo los cachos, los átomos de la molécula? ¿Qué pasaría si yo hubiera definido cada átomo para separar un átomo de otro, hubiera utilizado un guión? ¿Vale? Bueno, pues en ese caso, yo lo que podría hacer es lo siguiente. Y creo que de esta forma se simplificaría bastante el ejercicio. No necesitaría un segundo patrón y en el patrón original yo le tendría que añadir aquí un menos. Bueno, un toque. Vamos a superarlo, por ejemplo, con coma. ¿Vale? Entonces la nueva molécula para ser un carácter o dos, un número de una o dos cifras, sí, de 2 cifras, y una coma. Es decir, aquí, H2, O, H, o 2, O, que esto tampoco debe de cumplir porque tengo dos caracteres. Bueno, es que esto no sé. Ah, no, esto es un 0. Sería H02, O,
Esto que es que no cumple de ninguna de las maneras. Esto, 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 aquí y aquí, ¿vale? Es decir, de esta forma yo puedo separarlo más fácil. Bien, y volvemos al ejercicio. Entonces, yo aquí lo que quiero directamente es, en primer lugar, comprobar. Sí, exactamente. Voy a utilizar un tokenizer, pero que también podía haber utilizado un split. A mí me gusta más el string tokenizer porque lo he utilizado más, pero el split también funciona muy bien. ¿Vale? Pero bueno, seguimos. Entonces, con esto valido el patrón. Y una vez que he validado el patrón, ya no necesito nada más. Aquí. Bueno, vamos a empezar desde cero esta parte. ¿Vale? Es decir, si cumple el acoplamiento, ¡pum! Y si no, aquí es que me he puesto un extremo. Y si no, pues digo fórmula incorrecta. Ahora, si la fórmula es correcta, o si no es correcta, lanzo el error. Ahora, si la fórmula es correcta, ¿yo qué voy a hacer aquí? Pues yo voy a coger la fórmula original, el string, y lo voy a ir troceando. Troceando. ¿Vale? Entonces, para eso tenemos una clase que está en la librería útil que se llama string tokenizer. Token es igual a string tokenizer. Repito que también podemos utilizar el split. Al string tokenizer le tengo que dar dos parámetros. Uno, la cadena trocear. En este caso la cadena trocear es fórmula. Y el segundo parámetro es cuál es el token, cuál es lo que separa un elemento de otro, en este caso, la coma. ¿Vale? Esto no me compila porque, como he dicho antes, creo que lo he dicho, si no lo digo ahora, la clase string tokenizer está en la librería de útil. Entonces me pide que la importe, ¿vale? Impórtame la clase. Aquí la tienes. String tokenizer. Bien. Aquí. Bien. Una vez que tengo Vale. Una vez que tengo la clase token, tengo que ir partiendo palabras. Eso se hace en un bucle while. Aquí tengo que ir cogiendo cachos, en este caso, átomos, ¿vale? Entonces, ¿cómo lo cojo? While token punto hash more token, es decir, mientras que haya más elementos, mientras que haya más átomos, entro al while. Y aquí me creo una variable auxiliar, nuevo átomo, token.nextToken. ¿De acuerdo? Entonces, mediante un bucle como este, recorro todas las subcadenas de una cadena partiendo en diferentes, a partir de un token que separa las subcadenas, ¿vale? Entonces, mientras que haya token, entro, cojo un token, aquí lo trato, por ejemplo, lo muestro por pantalla, y me voy a la siguiente vuelta. La siguiente vuelta, oye, ¿hay otro más? Sí, lo cojo, lo meto en la variable y lo muestro por pantalla. En este caso yo no lo quiero mostrar por pantalla, yo lo que quiero es sacar el nombre del átomo y la cantidad. Bueno, aquí también volvemos a tener la complejidad. Para poder separar deberíamos de hacer otro patrón, ¿vale? O bien hacemos un patrón o bien lo hacemos manualmente, ¿vale? Porque para separar
Aquí realmente tengo dos elementos, para separar uno de otro también tendría que hacerlo. Esto lo podríamos hacer, como repito, de dos maneras. Otro con otro patrón o bien manualmente. ¿De acuerdo? Uy, perdón, que no me queda batería. Un segundillo, voy a enchufar la corriente. Que no me había dado cuenta. Vale, ya estoy por aquí. A ver, que sea. Vale, estoy viendo la pantalla, ¿verdad? Es que he tenido que conmutar a la pantalla del portátil. Vamos a ver, ¿dónde estaba yo? ¿Dónde estaba yo? Aquí. Aquí. Vale, repito, ¿cómo lo voy a hacer? Bueno, la forma más elegante es hacerlo con otra expresión, pero como yo estoy haciendo cambios para no utilizarla, pues como yo soy muy cabezón, pues tendría que ser a través del char at. A través del char at. Tengo que recorrer un nuevo átomo, ¿vale? Para ver si es un carácter, no un carácter, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces, bueno, pues una forma torticera, repito, lo mejor es hacerlo con un patrón, ¿vale? Pero es por practicar otra cosa distinta. Mientras que, la I la estoy utilizando aquí, mientras que J sea menor que nuevo átomo punto length, punto length es J más más. Y aquí lo que voy a utilizar es el método charat. El charat ya sabéis que me devuelve un carácter. Entonces yo lo que compruebo es si el carácter isDigit es un dígito, es un valor numérico, ¿vale? Lo concateno en una variable que sea, me creo por ejemplo aquí, eh, nombre y cantidad, ¿vale? Entonces, si nuevo átomo punto charat j ay, el isDigit es para los strings o es para los. Vale, entonces lo que tenemos que hacer es char at j. Si es mayor o igual que 0 y menor o igual que 9, eso quiere decir que es un valor, es un número. En ese caso, cantidad es igual a cantidad. Esto me está quedando realmente muy poco elegante, ¿vale? Lo suyo es hacer un patrón. Pero bueno, ya que metió la cabeza, la saco. Sí, que hay que inicializar la cadena vacía. ¿Vale? Y si no es un número, es que tiene que ser una letra, porque el patrón ya me ha asegurado de que. Entonces lo que hago es nombre es igual a nombre más nuevo átomo punto chara j. Vale, bueno, de esa manera tan cutre,
el token que he cogido, que es un átomo, la pareja, nombre, número, pues ya la he convertido en un nombre y una cantidad. Entonces ya el resto de ejercicios, el resto ya es lo mismo que antes. El nombre me aseguro que no esté repetido. Me creo otra variable auxiliar. Bueno, no hace falta. Sí. Punto, ¿cómo se llamaba? Buscar. Si buscar átomo y le paso nombre es distinto de -1, eso quiere decir que el átomo ya está. Lanzo la excepción. Átomo repetido. ¿Vale? Si no, quiere decir que el átomo es correcto. ¿Qué más cosillas había que comprobar? Que el átomo estaba repetido. Que el átomo estaba repetido. Que la cantidad... No. Ah, bueno, tengo que comprobar que el vector no esté lleno. Que el vector no esté lleno. Que esto lo he borrado también. Si num elementos es igual que átomos.length, llamo a mi dis.duplicar vectores y ya está. Yo creo que ya está. No me falta nada. Ya sería átomos en la posición número de elementos es igual a nombre. Si cantidad punto equals cadena vacía, es decir, si cantidad no tiene ningún valor, es decir, nunca se ha concatenado aquí, porque ya sabéis que cuando el átomo tenía solo una unidad no se ponía nada. Entonces, si cantidad es igual a cadena vacía, tendré que poner cantidades en la posición i, tendré que ponerle el valor 1. En la posición número elemento. Y si no, quiere decir que tiene una cantidad, cantidades en la posición número elementos, es igual a integer.parseInt cantidad. Bueno, creo que ya he hecho toda la misma funcionalidad que antes. ¿Vale? A ver, por aquí me pregunta alguien dudas. Andrés, a ver cómo puedo yo coger el chat. Es que antes estaba compartiendo, pero me ha muerto aquí el bonito. Aquí, chat. Dice, si el átomo tiene dos letras, ¿lo cubre esa forma con tokenizer, por ejemplo, NA? No, 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 no. El string tokenizer lo que coja es NA, coge la parte de NA. O si tiene NA4, coge NA4, ¿vale? Es decir, esto es lo que hace el next token. Ahora yo lo que tengo que hacer de forma manual, bastante torticera, por eso digo que mejor hacerlo con un patrón, tengo que, como no sé exactamente el átomo cuántas casillas tiene, porque puede tener 4 cuando tiene Na12. Puede tener 3 porque sea Na5 o porque sea H12. No sé exactamente cuándo. O puede tener 2 o puede tener una. Entonces, ¿yo qué hago? Pues yo recorro todas las posibles casillas que tenga, todos los posibles chars que componga el string. Si es un número, lo concateno en una variable string que sea cantidad, y si no, es que una letra, lo concateno en nombre. ¿Vale? Y entonces luego ya la cantidad lo convierto entero. Bueno, vamos a ver si no explota demasiado. Bueno, lo primero es que no me, ni me... Ah, sí, sí me compila. Bueno, pues vamos a ver si esto explota. Probablemente explote. Pues no, no explota. ¿Vale? ¿Veis? Aquí voy cogiendo
Bueno, vamos. No ha explotado, pero vamos a ver si funciona. H2,O y me dice fórmula no válida, así que estupendo. Directamente no me ha cumplido el matches. Luego la expresión regular me debe haber fallado. Bueno, de hecho que todas me dicen que son expresiones no válidas. Vamos a ver qué ha pasado con la fórmula. Vale, perdona, que me he equivocado. Aquí está la coma, ¿vale? Es decir, que esta interrogación estaba relacionado con el número, ¿vale? Estaba relacionado con el número. Entonces, aquí, ¿vale? Y todo esto habría que ponerlo. No, a ver. No, este paréntesis está aquí. Vale, vamos a ver si ahora. Tampoco. También me dice fórmula no válida. Vamos a ver. ¿Qué le pasa? Bueno, porque la expresión esta había que ponerla. ¿Cómo se ponía aquí? Un carácter sería. No. El problema es que este carácter concreto, ¿cómo se especificaba? No sé si es una palabra reservada que tenía que tener algo así. Es que para reconocer el valor este, ¿cómo se ponía? ¿Con qué barra se ponía? Que no me acuerdo. Hay leches. A ver, Creo que la que has utilizado, ¿no? La que ¿cuál eran era? dos contrabarras, Esta, ¿no? Sí, pero tienes que poner dos, ¿no? ¿No era dos? Es que no lo tengo claro. Sí, que no ¿no? me acuerdo ahora mismo, pero vamos a mirarlo. Es que, a ver. Leche. Espérate, vamos a buscarlo. Vamos a buscarlo un momentillo en los apuntes. Esto luego lo corto de la grabación, pues si luego lo queréis ver, que no nos perdamos aquí el tiempo en estas cosas. Luego le hago una pequeña edición y luego ya si queréis ver el vídeo, pues lo veis mejor. Sí. Esto es lo que acabamos de ver. Creo que es en el punto 3.1.5, lo de metacaracteres y escapados. ¿No van por ahí los tiros? Pues entonces lo hemos hecho bien, es con dos. No, que tiene que estar flanqueado. Tiene que estar así y así, a ver si es esto. Ahora. Venga, vamos a ver si esto furula. Vamos a ver, intento crear H2O. ¿Eh? Un close group near
Index 36. Mejor que no. Que creo que había que hacerlo solo con una, ¿no? Una barra solo. El escapado creo que solo con una barra invertida. Pero no me compila. Dice Andrés, si no pones nada después de la coma, si no pones, es como si tuviera que acabar cada átomo con una coma. ¡Ay, leches! Ya está. Ningún patrón cumple porque los átomos, la molécula, el último átomo no tiene coma. Hay que poner esto. A ver si hace. Bueno, es que no sé si tiene que terminar. Ya sí cumple el patrón, ¿vale? Es que es lo que tiene improvisar. Me van saliendo ideas a ver, intento crear la fórmula, ¿vale? Esta fórmula me la he creado. Número de átomos distintos, cero. La cantidad de átomos de la molécula es cero. Es decir, ya hemos pasado el filtro del patrón, pero el estricto que dice no me lo está haciendo bien. Venga, pues vamos a ir poniendo cosas. A ver, por ejemplo, nuevo átomo. Vamos a ver si el nuevo átomo lo está imprimiendo bien. Esto lo podríamos hacer mejor con un debugger, pero bueno. Átomo. Esto no se ejecuta. Lo que se ejecuta es esto. Bien, ¿veis cómo el string tokenizer me está cogiendo los átomos bien? ¿Lo veis? Vale, esa parte la tengo bien. Así que este system.out lo vamos a guardar para más adelante. Bien, ahora vamos a coger este bucle for y vamos a mostrar nombre y a ver qué ha pasado con esto porque el error debe de estar aquí. Nombre y cantidad. Vamos a ver qué pasa. Bueno, ya está. Está claro el error, está claro cuál es. ¿Qué cantidad? Qué burro soy, madre mía. Yo estoy aquí nada más que venga a concatenar cantidades y nombres, pero cuando voy al átomo siguiente, sigo concatenando los valores al anterior. Es decir, cada vez que... ¿Cuál es el problema aquí? Que soy un burro. Que cada vez que cambio a un átomo distinto, tengo que nombre y cantidad lo tengo que volver a inicializar a cadena vacía. Fijaros lo que muestra este. Qué animal soy. ¿Veis? Intento crear la fórmula. Entonces me cojo Na2, ¿no? Entonces troceo Na y 2, que por cierto no lo estoy troceando bien. Pero para la siguiente vuelta tengo el Cl3, lo vuelvo a concatenar. Tengo que inicializarlo. ¿Vale? Entonces lo primero que está mal es que cada vez que cojo un átomo nuevo, nombre lo inicializo a cero, a cadena vacía y cantidad a cadena vacía, ¿vale? Eso ya me va a quitar un pequeño error. ¿Veis? Ya no voy acumulando. Pero todavía lo estoy haciendo mal porque el nombre tengo todo y lo que pasa es que no tengo el átomo, no tengo la cantidad, porque estoy troceando mal en este bucle for, ¿vale? Este era el fallo. Vamos a ver. Yo recorro todo y lo que hago en charat, si es mayor o igual que cero,
y es menor o igual. ¡Ay, leche! Menor o igual que cero, no, menor o igual que 9. Eso es por copiar y pegar, señores. Tenéis que tener mucho cuidado en estas cosillas en el examen. Venga, vamos. Aquí lo tenéis. ¿Vale? Y así que me lo está haciendo bien. Y así que me está troceando bien. Pero todavía no me salen los resultados bien. ¿Vale? Así que esto parece que ya me lo tengo bien troceado. Na2, Na2, Cl3, Cl3, H3, O3. Muy bien, por ahí muy bien. Pero todavía no lo está haciendo bien porque esto no me está generando bien. Bueno, vamos a seguir depurando. Esto me lo debe de hacer bien, no creo que sea el problema. Ahora, átomos en número elementos igual a nombre. ¿Vale? Y si cantidad es igual a cadena vacía, le pongo un 1. Y si no, lo convierto. Qué tonto soy, chicos. Me falta número de elementos más. Cada vez que inserte un elemento, aumento. ¿Vale? De esta manera, ahora sí. Oye, pues me ha quedado muy bien. Me ha quedado muy bien. No lo he hecho acaso hecho, ¿vale? Pero me ha quedado muy bien. Esto puede pasar en el examen. Vosotros en el examen no esperéis que la primera vez que ejecutéis, cataclón. Perfecto. ¿Cómo voy a depurar errores? Bueno, lo suyo es utilizar también el debugger, pero simplemente así es un proceso deductivo para encontrar el error. Bueno, pues esto es lo que tenía preparado para la videoconferencia de hoy. ¿Dudas? ¿No? Miedos para el examen. ¿Qué tipo de miedos tenéis? ¿Qué veis que andáis más flojetes? Yo sigo llevando lo peor, la lógica tras las expresiones regulares y el pater y el matcher y esa es la parte que llevo peor con diferencia. Vamos a ver. No tenéis que tener tanto miedo. Es decir, lo más difícil, o lo más difícil que es practicarlo, ¿no? Pero lo más difícil es el componer la expresión regular. Es lo más difícil. Porque luego es, yo compongo la expresión regular y a partir de esa expresión regular me creo un pattern, punto. Y después me creo el matcher a partir de la expresión regular y de la palabra que tengo que validar. ¿Que casa con la expresión? Genial. Que no, doy el error, porque no casa. ¿Vale? Y luego a partir de ahí, pues si simplemente es casa o no casa, si casa, para adelante, si no, pues no. Ya está, ahí puede terminar el problema. Ahora, si luego me tengo que meter hacia adentro, bueno, pues más complicadillo, ya dependiendo si puedo trocear con un tokenizer, como el ejemplo que os acabo de montar, o si tengo que utilizar un subpatrón, que es más difícil, yo ahí, hombre, un poquito más cautoso, a lo mejor para el examen es más difícil que me caiga algo tan elaborado, pero en la vida real sí que os puede caer, ¿vale? Un poco más. Pues nada, chicos, que ya la próxima clase que nos veamos será el martes que viene y el martes que viene voy a resolver el examen, ¿vale? Voy a resolver el examen de DAM, ¿vale? La semana que viene, el lunes, Diosdado, el lunes por la tarde os va a resolver el de DAO, ¿vale? Los de DAM y DAO son diferentes, ¿vale? Así que espero que en la sesión del martes que viene estéis por aquí y me digáis, Fran, pues si es que me ha salido muy bien, pero que dé los frutos del estudio y el buen trabajo que estáis haciendo, porque es así, que para poder llegar a un examen hay que echar muchas horas de trabajo. Y me consta que vosotros lo estáis haciendo, ¿vale? Pues nada, chicos, que muchísima suerte y que seguimos la semana que viene. Venga, hasta luego.